Sean bienvenidos al primer episodio de Inmortales, donde recorreremos las historias más interesantes, increíbles y sobre todo basadas en datos reales. Aclaro que el fin existencial de este canal /podcast es llenarme de plata, así que para el sexto capítulo espero estar vacacionando en Bora Bora con una caipiriña en la mano. Joda, vamos a hacer poquitos, pero si les gusta el resultado, si se la pasan bien, para mí ya es un éxito. El día de hoy vamos a embarcarnos en la historia real de uno de los guerreros y conquistadores más emblemáticos de la historia, el vikingo Ragnar Lodbrok, y por asociación vamos a ver también la historia de Ivar sin hueso. Espero que la disfruten. Entre el siglo VIII y el siglo XI, en el auge de la época vikinga, en Europa una frase se estaba esparciendo por todos los territorios, y esa frase era: de los hombres del norte, líbranos Señor. Spoiler, el señor les clavó el visto. Esta expansión fue terriblemente violenta y no hay una explicación que justifique todas las atrocidades tan sanguinarias que estos norteños hicieron. Se intentó explicar por el lado de la sobrepoblación, el derecho a la herencia solo para primogénitos o la mala distribución de las tierras. Esto solo explica por qué se expandieron, pero no explica los increíbles niveles de violencia. Al parecer, los vikingos poseían una ansia de botín solo superada por una insaciable sed de gloria que los incitaba a ser exageradamente audaces, para que de esta manera y a través de las historias y sus hazañas lograr sobrevivir a las generaciones venideras, cosa que lograron claramente, si no esta narración no tendría sentido. Arrancamos con la historia de Ragnar, muchachos. A mediados del siglo VII, Sigurd Anillo era un poderoso rey que se hizo famoso por una legendaria batalla contra Harald, Diente de Guerra, donde este último perdió la vida contra Sigurd Anillo. Este hecho fue famoso en la región norte del mundo. El rey Sigurd tenía un hijo y su nombre era Ragnar. Ragnar tenía una gran estatura, de hermoso aspecto y dotado de gran inteligencia, generoso con sus amigos y terrible con sus enemigos. Básicamente era Brad Pitt de 2,20 m con el IQ de Tesla. Cuando tuvo edad suficiente, Ragnar buscó unas tropas y barcos de guerra y se convirtió en el más grande guerrero, de tal modo que prácticamente era inigualable en el campo de batalla. Un día, y por alguna razón, Ragnar se hace confeccionar unas calzas, que son como los pantalones de esa época, que tenían la particularidad de que eran velludos, o sea, peludos. Y esto, aunque no lo crean, va a ser algo de bastante importancia. Sí, lo de los pantalones peludos. Pero vamos al primer momento de Ragnar, el momento que lo puso en boca de todos, el primer paso hacia la inmortalidad. Ragnar, un verano, condujo a su tropa a Gotland, la cual es una isla sueca, deja su barco en la bahía cerca de donde gobernaba el Jarl, que es una especie de duque o conde, era el boludo que gobernaba la isla, ¿ok? Bueno, levantan el campamento y al día siguiente, antes que todos se levanten, Ragnar se comienza a mover antes que el sol aparezca, se pone sus pantalones peludos, toma una gran lanza y se aleja del campamento totalmente solo. Dato curioso, la ropa que tenía puesta estaba como ensalzada en pescado, creo que la hirvió en pescado molido, ¿ok? Algo así, yo no entendí mucho porque el libro no es muy específico. Bien, con esta ropa empapada en pescado lo que hace es revolcarse en la arena, ¿viste cómo hacen los niños en la playa? Se mojan y después se tiran en la arena y quedan como una milanesa, ¿ok? Eso hizo Ragnar. ¿Por qué? Ni puta idea. Por el camino, además, lo que va a hacer es sacarle el clavo que asegura la hoja de hierro, o sea, la punta de la lanza al bastón de madera. Lo va a sacar y va a quedar flojo, ¿ok? O sea, eso hace Ragnar. Hace un montón de cosas que vos decís, what the fuck, Ragnar, pará de comer hongos un rato, amigo. Pero después, todos sus actos van a cobrar sentido. ¿A dónde se dirige Ragnar? A un recinto todo vallado, sería una especie de fortaleza, la cual estaba vacía porque de ese pequeño poblado se había adueñado una serpiente enorme. Pero cuando digo enorme es enorme. Si alguien vio la película Anaconda, me parece que sería la hermana menor, ¿no? Bueno, y así comienza la pelea entre Ragnar y la serpiente gigante, la cual se encontraba en una de las cabañas que estaba dentro de esta fortaleza.
Ragnar se mete en la cabaña, muy diestro con la lanza, le asesta varias estocadas, una de ellas la logra clavar en la espina dorsal, lo que hace que la serpiente se sacuda por la agonía con mucha violencia, la hoja de la lanza se sale del bastón de madera y la cabaña tiembla hasta casi desmoronarse. Al parecer, la sangre de la serpiente era mortal al contacto con la piel humana, y en esta sacudida que tiene la serpiente, salta sangre por todos lados, un regadero de sangre. Pero a Ragnar no le hace daño justamente por todo lo que hizo en su momento. Se confeccionó las vestimentas, los pantalones peludos, una especie de cota de malla tejida y una capa. Todo esto, como les dije antes, hervido en pescado, que al parecer tendría alguna propiedad contra el veneno de la serpiente, además de una capa de arena que supongo irá por el mismo lugar, por la misma explicación, ¿no? No hay mucho más detalle al respecto. La serpiente muere y Ragnar se aleja tranquilamente del recinto y por el camino se topa con una chica de nombre Tora, justamente hija del conde, las casualidades de la vida. Cuando se encuentran, Tora ve a este hombre enorme y le pregunta su nombre, a lo que Ragnar, en sus propias palabras, dice: he arriesgado mi ensalzada vida, hermosa muchacha, a la edad de 15 inviernos. Ensarté al pez de la tierra, sufriría amarga desgracia si me mordiera la rápida muerte, si el enroscado salmón del prado se abalanzara sobre mi corazón. La traducción de esto básicamente te la podría resumir así: tengo 15 años y una poronga gigante. Eso es lo que yo entiendo. Y se alejó sin decir nada más, con el asta de madera en la mano, habiendo dejado la punta de la lanza clavada en la serpiente ya muerta. La chica se quedó ahí impresionada por el tamaño de aquel hombre y se preguntó si realmente sería humano, y más si tenemos en cuenta la edad que tenía. Y ahora me gustaría explicarles el porqué del nombre Ragnar Lodbrok. Muchos habrán pensado que Lodbrok es un apellido, pero la realidad es que para esa época y en aquella región los apellidos no existían, sino que era un apodo. ¿Qué significa Lodbrok entonces? Significa calzas peludas. Sí, exactamente. No solamente es un apodo, sino que es un apodo de mierda en realidad. Suena muy bien en su idioma, pero es un apodo de mierda. Es como que, no sé, como que vos tengas un amigo y de un día para el otro, sin explicación, empieza a usar un sombrero gigante. Todos los días, ¿no? Y ahí cuando lo ven pasar te preguntan quién es y vos le decís: ese es Kevin, sombrero gigante. ¿Entendés? Y así se identificaba la gente antes, amigo. O diciendo quién era tu padre y tu abuelo. A mí me pasó, y esto es hoy en día, porque yo vivo en el momento actual claramente, me pasó algo muy gracioso cuando tuve una reunión familiar gigante, que los viejos se pusieron de acuerdo en Facebook y bueno, vinieron familiares de otros países y todo. ¿Cómo nos presentábamos nosotros en ese contexto? Exactamente igual que en la Edad Media. Hola, mucho gusto, yo soy Juan, hijo de Washington, nieto de Aníbal, heredero de la panadería de 18 de julio y Garibaldi. Bueno, así era antes, ¿entendés? Pero volvemos al tema. Cuando el Jarl, que recordemos era el soberano de la isla, ve a la serpiente muerta y además traspasada por la punta de la lanza, la cual era demasiado grande para un hombre promedio, por eso, y por haber matado a esa serpiente gigante, el rey se plantea si fue obra de un humano y se decide a descubrir quién fue. En parte para conocer al que fue capaz de hacer esto, de hacer algo tan increíble, y aparte para poder recompensarlo, ya que el Jarl había ofrecido una recompensa a quien fuera capaz de matar al monstruo. Y hasta el momento, o bien la serpiente se los había morfado a todos, o bien se habían cagado en las patas y habían huido. De esta manera, lo que deciden hacer es una asamblea multitudinaria de todas las personas a los alrededores de la isla con la esperanza de encontrar a la persona con el asta que encaje en la punta de la lanza. Muy inteligente, la verdad, eso fue idea de Tora. El día de la asamblea, la noticia llega al campamento de Ragnar y este se presenta con casi toda su tropa. El Jarl, que explica la situación, muestra la hoja de la lanza, recorre al público hasta llegar a Ragnar, la lanza encaja y así es como Ragnar comienza a hacerse famoso en todos los países del norte. Ragnar reclama como recompensa a la hija del Jarl, Tora, así de fácil, momento patriarca de la historia,
Todos aceptan sin problemas y ahí mismo se organiza una fiesta y se casan. Ragnar y Thora, al parecer, se amaron y tuvieron 2 hijos, Eirik y Agnar. Al igual que Ragnar, hermosos y enormes, más fuertes que la mayoría de los hombres y con la facilidad de aprender cosas en general. Nana, Ragnar tenía unos genes de oro. Todos los hijos salían facheros, trabadísimos, pillos y seguramente con una pija de 40 centímetros. Seguramente. Todo marchaba relativamente bien hasta que Thora se enferma y muere. Fue tal el pesar de Ragnar que se negó a seguir gobernando, creó un comité formado por varios hombres, entre ellos sus 2 hijos, y se dedicó a lo que al parecer era lo que más lo llenaba, saquear y conquistar, y a donde sea que fue, obtuvo siempre la victoria. En los siguientes años, Ragnar vuelve a Noruega, donde tenía amigos y familia, le ordena a sus hombres que busquen comida y personas que cumplan la función de sirvientes. Los hombres llegan a una casa donde vivía una vieja, según dicen los textos, más fea que la mierda, espantosa. Le ordenan que les ayude a cocinar. La vieja les dice que ella está muy al horno, o sea que ya no puede hacer absolutamente nada, pero que tiene una hija que puede cumplir las funciones. La chica se llamaba Kraka. ¿Quién es Kraka? Kraka en realidad se llama Aslaug, la cual la sacarán de la serie, la cual pertenece a la realeza, pero le cambiaron el nombre para protegerla de enemigos políticos, después de haber perdido a su familia cuando tenía 3 años, siendo acogida por un par de ancianos que fingieron ser sus padres, pero que en realidad lo que sucedió fue que los ancianos mataron al hombre que estaba cuidando a la bebé para robarle su oro, ¿ok? Y que al decidir hacer pasar a la bebé por su hija, estoy hablando de los viejos, tienen una conversación donde muestran un terrible temor por el hecho de que la bebé es hermosa y ellos son increíblemente feos. Más o menos disimulan esto, obligando a la chica a siempre estar sucia y vestida con harapos, y de esta manera la chica se cría en la pobreza. Kraka, al ver todo el movimiento en las costas y cerca de su cabaña, decide, contra las órdenes de su madre adoptiva, lavarse. Llega a la casa y a los hombres se les cae la mandíbula al suelo, básicamente. Y literal, le dicen a la vieja: ¿cómo va a ser esta tu hija si vos sos re fea? Básicamente sos un monstruo y ella es la mujer más hermosa del mundo. La vieja a todo esto contesta: lo que pasa es que yo cuando era joven era re linda también. Lo que pasa que los años no vienen solos, ¿viste? Mentira. Cuestión: los hombres de Ragnar no podían parar de mirar a la muchacha, por lo que cocinaron como el reverendo ojete. Se ve que la comida tenía sabor a culo directamente y Ragnar obviamente se calentó. Los soldados explican que no habían podido hacer su trabajo porque no podían parar de mirar a la mujer. Le hablaron un montón de la mujer. Ragnar dice: seguramente están exagerando, recién llegamos del mar, hace 7 meses no vemos una mina, seguramente ven a una cabra e iba a ser exactamente lo mismo. Los hombres insisten en que no es menos hermosa que Thora. Ragnar decide mandar a hombres de confianza a espiar a la muchacha. Si los hombres exageraron en algún aspecto, Ragnar le corta los huevos. No, mentira, pero promete castigarlos gravemente. Entonces, Ragnar le dice a sus hombres de confianza: si esta mina está tan buena como dicen, quiero que sea mía. Momento patriarca número 2. Y pide que le comuniquen a ella que se presente ante él con estas palabras: no quiero que vaya vestida, ni desnuda, ni saciada, ni hambrienta, y que no venga sola, aunque no debe acompañarla ninguna persona. Los hombres de Ragnar confirman que es la mujer más hermosa que hayan visto, entonces le comunican lo que Ragnar dijo. La vieja que cuidaba a Kraka le dice que no es posible hacer eso, o sea, que Ragnar debe ser un poco pelotudo, o sea, tal cual dice eso con otras palabras, ¿no? Kraka, por otro lado, muy pilla la muchacha, se puso una red para pescar truchas por encima, se puso el pelo, el cual tenía muy largo por delante, de manera que no iba ni desnuda ni vestida. Le dio una mordida a una cebolla para que se entendiera que una cebolla como que no la va a llenar mucho, que digamos, y se evidencia en el aliento a cebolla. O sea, ni hambrienta ni saciada. Y fue con un perro, de manera que no fue sola y tampoco acompañada por ninguna persona. Impresionante.
Ragnar directamente la mete en su barco para llevársela a su reino, pero ella le dice que no quiere ir, a menos que le prometa paz a ella y a su acompañante. Cuando están en la popa, o sea, recordemos, su acompañante es el perro. Cuando están en la popa del barco, Ragnar extiende su mano hacia ella y el perro lo muerde. ¿Qué pasó? Que los hombres de Ragnar matan al perro. Un comienzo de mierda para esta relación. Pero después charlaron un rato y parece que quedó todo bien. Ragnar, un poco falto de chamullo, se le ocurre darle como regalo un vestido de plata que había sido de Tora, su antigua esposa, a lo que Kraka le dice que ni en pedo, pero acepta irse con él después de un rato. En el viaje, Ragnar le pregunta si quiere culear. Kraka le vuelve a decir que ni en pedo, le dice que después de casarse le da todos los herederos que quiera. Ragnar bastante baboso, la verdad, hablando entre paréntesis un poco. Igual yo lo entiendo un poco, o sea, es un guerrero famoso, era básicamente rey, porque aunque había entregado el poder a otros, todos lo veían a él como legítimo rey de Dinamarca. Y por si esto fuera poco, era facherazo el hijo de puta. ¿Entendés que las minas, veía una mina, le decía "eu" y se le caían las tangas? Si hubiera existido tangas en la época, pero bueno, se entiende. Cuestión, Ragnar respetó a Kraka y tuvieron un buen viaje. Cuando Ragnar llegó al reino, no pierde ni un segundo, hace una fiesta, un banquete y se casan. Y a la noche, cuando están en el lecho, Ragnar le dice, bueno, ahora sí querés culear, ¿no? Y ella le responde, que ni en pedo. Pero va a recitar el siguiente poema. 3 grises noches deben yacer juntos en la casa, antes de honrar a los sagrados dioses. Entonces no se producirá un gran daño en mi hijo. ¿Tienes demasiada prisa por engendrar al que no tiene huesos? Ojo. ¿Qué hizo Ragnar? Le chupó un reverendo huevo y se pusieron a culiar. Momento patriarca número 3 y grosso aparte. Y aunque este tiene bastante pinta de violín la situación, según los textos tuvieron un gran amor y era todo muy agradable. Al tiempo, Kraka da luz a un tal Ivar, un niño que no tenía huesos, sino que en su lugar tenía cartílagos, y se dice que cuando era joven creció tanto que no había otro como él, y que de aspecto era el más hermoso de todos los hombres, y tan inteligente que seguramente no había nadie más sabio de lo que él fue. Y no puedo evitar pensar en Stephen Hopkins, amigo. No puedo evitar pensar en él. Perdón, sigo. Después nació Bjorn, Hipskirk y por último Rongvald. Mamita los nombres, amigo. Los nombres me van a complicar toda la historia. Todos grandes y fuertes y de un gran aprendizaje. Y a donde fueron ellos, también iba por detrás Ivar con bastones, porque no podía caminar, y era quien ponía un poco el cerebro, ¿no? Él era como el estratega del grupo. Para ese entonces, Eirik y Agnar, los primeros hijos de Ragnar, se cubrían de gloria y se hacían cada vez más famosos. Por lo que Ivar dice a sus hermanos que es hora de buscar también las riquezas y la gloria. Y sus hermanos le responden que ellos lo van a seguir, como hicieron siempre. Ragnar los surte de tripulación experimentada, bien equipadas para cualquier situación, y por donde pasaron tuvieron victorias. Saquearon y se llenaron de ganado y riquezas, pero Ivar ahora quiere mayores retos, quiere un lugar donde haya verdadera resistencia. Básicamente quería demostrar su valor y pone en su mira una ciudad llamada Hivtzabaer, rarísima. Bien, la cual no solo nunca había sido tomada por ningún enemigo, hasta el mismísimo Ragnar se vio obligado a retirarse de la ciudad cuando había probado suerte. Al parecer, dicha ciudad era beneficiada por los dioses, ya que se hacían grandes sacrificios y además era una ciudad extremadamente grande y muy bien abastecida. Cuando llegaron a la ciudad, deciden dejar al menor de sus hermanos, Rongvald, junto a unos hombres cuidando los barcos, porque consideraban que todavía era muy joven y no estaba preparado para una misión tan peligrosa. Y spoiler, tenían razón. Antes de poner rumbo a la ciudad, Ivar dice que los líderes de la ciudad tenían 2 vacas mágicas. Se escuchó, ¿no? 2 vacas
mágicas, y que se decía que nadie podía resistir su cólera y su fuerza mágica. En ese discurso, Ivar les dice que no demuestren miedo al verlas porque lo normal era que los ejércitos huyeran de ellas, ya que al parecer tenían una fuerza y una resistencia sobrenatural. Colocan a su tropa frente a la amurallada ciudad y comienzan a avanzar. Las puertas de la ciudad se abren y 2 vacas comienzan a correr furiosas hacia el ejército, que se empieza a poner inquieto, obviamente. A lo que Ivar, que estaba encima de un gran escudo que sus súbditos cargaban, pide que le pasen un arco. Dispara una vez y la primera vaca cae. Dispara una segunda vez y la segunda vaca cae también, ambas encontrando la muerte. Y de esta manera el ejército puede avanzar sin ningún temor gracias a Ivar sin hueso. Mientras la batalla estaba en progreso, el hermano menor de Rögnvald comienza a decirle a su pequeña tropa que ellos son los únicos que no se estaban divirtiendo y que sus hermanos no querían compartir la gloria con él. Por lo que avanza con esos pocos hombres hacia la batalla de una manera muy frenética y lo que le termina costando la vida. Y hasta ahí llega la historia de Rögnvald, el hijo menor de Ragnar. Los hermanos restantes logran traspasar las murallas y retoman la batalla dentro de la ciudad hasta que los habitantes deciden huir. Los vikingos lo persiguen durante un tiempo para posteriormente volver a la ciudad y saquear todo lo que tuviera valor, y antes de irse incendiaron toda la ciudad y tiraron abajo sus murallas. A muchos kilómetros de ahí, Ragnar visitaba al rey de Suecia, Eystein, el cual era un muy poderoso aliado. Este aliado le ofrece a su hija en matrimonio, a lo que sus hombres le dicen que la hija de un campesino, su actual esposa, no es digna de él. Terminan por convencerlo, pero amenaza a sus hombres de que guarden el secreto o les quita la vida, de una. Para sorpresa de todos, o de nadie, Kraka, la esposa de Ragnar, ya lo sabía. Según ella, porque se lo contaron 3 pajaritos. Y hago un paréntesis acá, porque me parece muy interesante, que, no sé, todos han escuchado el dicho, ¿no? De me lo contó un pajarito. Y esto es un texto extremadamente viejo, pero muy viejo. O sea, es posible que acá se haya originado el famoso dicho de me lo contó un pajarito. No sé, la tiro. Bueno, en fin, Kraka en ese momento decide revelarle que los campesinos no eran sus padres, sino que ella tenía sangre real, lo cual era cierto, que su verdadero nombre era Aslaug, que estaba esperando un hijo que se iba a llamar Sigurd y que tendría una marca en el ojo con forma de serpiente. Con lo que le propone que si eso no sucede, que pueda hacer lo que quiera, pero si esto pasa, debe declinar la oferta del rey de Suecia. Bien, esto sucedió, por lo que entendemos que Aslaug tiene ciertas cualidades proféticas. Recordemos que ya lo había hecho antes con Ivar, ¿ok? Eystein, el rey de Suecia, entiende esto como una ofensa y por tanto su amistad y su alianza llegan a su fin. Este hecho motiva a los hijos mayores de Ragnar, Eirik y Agnar, a invadir Suecia, y eso es lo que hicieron. Pero el rey de Suecia era más poderoso de lo que se imaginaban, y aparte tenía otro animal mágico a su servicio. ¿Qué animal mágico era ese? Sí, una vaca. Pero esta era más poderosa que las anteriores, porque aparte de ser muy fuerte y rápida, como las anteriores, era gigante. Y además, cuando mugía, enloquecía a los enemigos provocando que se mataran entre ellos. Las vacas de hoy en día son un embole, amigo. Aparte de transformarse en hamburguesas, no saben hacer una chota. En fin, los hijos de Ragnar llegan a Suecia, movilizan su ejército, pero cuando el rey Eystein reunió a los suyos, los superaban 3-1. Y ellos lo sabían, a diferencia de Eirik y Agnar, que avanzaban sin saber contra qué se enfrentaban. El rey hizo avanzar una tercera parte de su ejército directamente hacia los hermanos, y las otras 2 partes se desplegaron a su alrededor, sin que se dieran cuenta. Cuando empieza la batalla, rápidamente el enorme ejército del rey los rodeó y comenzó la masacre. La vaca mágica llamada Sibilja mugió y los hombres de los hijos de Ragnar comenzaron a enloquecer y a matarse entre ellos. Todos a excepción de Eirik y Agnar, que fueron los únicos con la suficiente fuerza para no perder la cabeza y siguieron avanzando en primera línea, y aunque se dice que pelearon con una ferocidad increíble,
los suecos eran demasiados, y Agnar cayó en la batalla. Eirik, por otro lado, fue capturado por el rey, y este, impresionado por el valor y la fuerza de Eirik, le ofreció a su hija en matrimonio. Pobre mina, boludo. Pobre mina, la hija del rey. No la soportaba más, se la quería sacar de arriba, sea como sea. Se la ofrecía a todo el mundo. Momento patriarca número 4. Eirik se negó y como última voluntad pidió que liberaran a los pocos supervivientes y que lo lanzaran sobre una cama de lanzas. El rey se lo concedió. ¿No podía pedir algo más copado? No sé. O sea, a mí se me ocurre 1000 últimos deseos, de los cuales ninguno involucra que me tiren en una cama de lanzas. Pero bueno. Todo esto llega a oídos de Aslaug, o sea, Kraka, la esposa de Ragnar, quien no se lo pudo comunicar al mismo Ragnar porque no había vuelto de uno de sus viajes. Pero sí se lo comentó a Ivar y a los demás hijos de Ragnar que ya habían llegado. Aslaug le pide que vengue a sus hermanos caídos, pero Ivar, que conocía el poder del rey de Suecia y de lo que era capaz, se negó rotundamente. Y no fue hasta que Sigurd, serpiente en el ojo de solo 3 años, toma la palabra para apoyar a su madre, mostrando un valor que realmente no es concordante con un nene que no sabe ni cómo limpiarse el culo, pero como es hijo de Ragnar y Aslaug, bueno, surte efecto en sus hermanos y deciden vengarlos. Entonces los hijos de Ragnar y hasta la misma Aslaug se encaminan a Suecia con todo el ejército que les fue posible reunir, el cual era mucho más igualado que la última vez. Camino hacia donde se encontraba el rey, fueron saqueando, matando y quemando todo lo que veían. El rey, al escuchar estas noticias, reúne a su ejército y a su vaca mágica. Ivar sabe que están igualados en ejército y que si quiere tener una posibilidad, mínima aunque sea, tiene que encargarse primero de Silvia, que es justamente la vaca. Así que la rastrea y le pide a su ejército que cuando estén cerca, todos deben gritar y hacer chocar las armas para escuchar lo menos posible sus mugidos. Pide también que corten un árbol y que hagan un arco enorme con él y flechas de mismas dimensiones. Una vez hecho esto, los soldados se dan cuenta que es imposible utilizarlo, o sea, es demasiado grande y no cede, ¿se entiende? Por último, Ivar les pide que cuando llegue el momento lo lancen encima de la vaca y que una vez pase eso, uno de los dos va a morir inevitablemente. La vaca se percata de que hay un ejército observándola a la distancia y ya no hay más tiempo para preparativos. Comienza a avanzar furiosa. Los hombres comienzan a gritar y a golpear sus armas, pero a comparación de los mugidos de la vaca, pareciera que están en completo silencio. Rápidamente, Ivar grita que le pasen el arco y las flechas gigantes. Ivar lo toma y lo tensa de tal manera que parece que el arco hecho con un árbol se va a partir por la mitad. Pero lo que sucede es que lanza 2 flechas extremadamente certeras, una en cada ojo, cegándola por completo. Mientras, algunos hombres ya empezaban a atacarse entre ellos, Ivar pide que lo lancen encima de la vaca y sucede algo que confirma que Ivar es un dios, básicamente, ya probado con lo del arco gigante. Los vikingos levantan a Ivar y lo lanzan con tal facilidad encima de la vaca como si estuviera relleno de plumas. Y una vez cae encima de la vaca, de alguna manera aumenta su peso hasta llegar a varias toneladas, aplastando a la vaca gigante, rompiéndole los huesos y claramente matándola. La batalla entre los dos ejércitos comienza y según dicen los textos, Björn y Hifster pelearon con tanta bravura que rompen todas las líneas rivales. Rápidamente hay más suecos muertos que vivos, el rey Einstein muere y los pocos supervivientes suecos fueron perdonados. Unos años después, Sigurd es suficientemente mayor para acompañar a sus hermanos, conquistaron incontables ciudades y países hasta llegar a una en particular suficientemente grande como para hacer frente a los vikingos. Esta ciudad se llamaba Bifilsborg, el cual tenía unas murallas simplemente increíbles al borde de un bosque. Los hijos de Ragnar fijaron una reunión con los habitantes de la ciudad y les dieron 2 opciones.
entregar todas sus riquezas de buena gana o rehusarse, ser conquistados y no se le perdonaría la vida a nadie. Los habitantes habían escuchado hablar de los hijos de Ragnar Lodbrok, pero de igual manera decidieron no entregar la ciudad, ya que tenían mucha confianza en sus defensas que nunca habían sido traspasadas. Atacaron a la ciudad, las murallas aguantaron, lo siguieron intentando durante medio mes, pero los únicos que perdían hombres eran los vikingos. Al final decidieron retirarse y cuando estaban levantando el campamento, los habitantes de la ciudad, full descanseros, colgaron todas sus riquezas en los muros para que los vikingos pudieran verlas: oro, plata, seda y demás cosas. Dijeron en sus propias palabras: creíamos que los hijos de Ragnar y su hueste eran hombres valientes, pero podemos decir que no les ha ido mejor que a los otros. Se burlaron, les gritaron y golpearon los escudos, y yo me animaría a adivinar que más de uno se habrá bajado los pantalones y le habrá mostrado el culo, porque es la situación ideal para hacerlo. No pueden no haberlo hecho. A Ivar esto le afectó de tal manera que se enfermó gravemente y tuvieron que suspender la retirada y esperar a que Ivar o bien muriera o se recuperara. Pasa un día en el que Ivar no puede ni siquiera hablar. Al tiempo comienza a recuperar las fuerzas, pide que se reúnan sus hermanos y los sabios con él, les pregunta si tienen alguna idea de cómo entrar en la ciudad, nadie dice nada y como siempre va a ser Ivar quien proponga un plan. Lo que hacen entonces es movilizar a su ejército por la noche, reunir leña e iniciar un terrible incendio a un lado de la ciudad. Recordemos que la ciudad y las murallas estaban al borde de un bosque. El fuego debilita las murallas y las catapultas que antes no habían funcionado, gracias al fuego ahora sí son efectivas, abriendo una brecha en las murallas. Los vikingos entran, comienza la batalla dentro de la ciudad, los habitantes son superados por la fuerza de los norteños, algunos logran escapar, pero los que se quedaron a luchar o se rindieron fueron masacrados, como les habían prometido, y claramente se llevaron todas las riquezas. Y de la misma manera destruyeron todo el reino del sur, fueron famosos esta vez en todo el mundo. Se dice que no había un niño capaz de hablar que no conociera el nombre de Ragnar Lodbrok y sus hijos. En este momento es cuando ponen sus ojos en nada más y nada menos que el Imperio Romano, famoso por sus riquezas y sus fuerzas militares. Pero no tienen muy claro cuánta distancia tienen que recorrer para llegar a ellos y no hay manera de abastecer a tan grande ejército por el camino durante tanto tiempo. Un vagabundo que había recorrido todo el mundo, según él, les dijo que las distancias eran demasiadas, por lo que prosiguieron sus conquistas en las ciudades vecinas. Ragnar en esos momentos estaba bastante inactivo, o sea que se estuvo rascando las pelotas a dos manos, y fue el hecho de que sus hijos se estuvieran haciendo más famosos que él lo que lo motivó a buscar una nueva hazaña que perdurara en el tiempo. Entonces mandó construir 2 barcos más grandes de lo normal. El rumor empezó a correr. La única explicación de esto era que Ragnar planeaba conquistar alguna ciudad o país, lo que provocó temor en todos los alrededores. Randalin, que todavía no les conté, que Randalin es Aslaug, que antes había sido Kraka, ni idea por qué se sigue cambiando el nombre, pero se lo cambió, le pregunta qué viaje tenía pensado hacer, a lo que él responde que a Inglaterra, y que no tenía pensado llevar más que 2 barcos, y los hombres que cupieran en él, obviamente. A lo que Randalin le dice, con palabras más amables, que le parece una pelotudez, que por qué no se lleva varios barcos más chicos, a lo que él contesta que no hay ninguna gloria en conquistar un país con varios barcos. Por otro lado, no hay testimonio de nadie que haya conquistado un país como Inglaterra solo con 2 naves. Y que además, si es derrotado, solo perdería 2 barcos y algunos hombres. Bueno, y eso hizo. El viento le fue tan favorable que no solo llegó rápidamente, sino que no pudieron frenar los barcos y estos se estrellaron contra las bahías inglesas. Todos los hombres saltaron antes y sobrevivieron, igual que sus armas. Avanzaron, conquistaron aldeas, ciudades, castillos. Un dato importante, Randalin con sus propias manos confeccionó una camisa larga y en sus propias palabras le dijo: no sangrará la herida ni te morderán los filos. Bajo la sagrada capa, fue esta dedicada a los dioses. El rey, que entonces gobernaba Inglaterra, era el rey Eila. Si les suena de la serie, más o menos saben por dónde vamos, ¿no?
el rey Ayla ordena que cualquiera que pueda levantar un arma y se atreva a luchar forme parte de su ejército. Y así Ayla forma un ejército que se describe como incontable y lo dirige hacia la tropilla de Ragnar y avisa a sus hombres que pelearán contra un vikingo legendario y que pase lo que pase, no deben atacarlo a él directamente, porque si él muere, los famosos hijos de Ragnar buscarán venganza. Un poco cagón el rey, pero se entiende también. El momento llega, la pequeña tropa de Ragnar contra el inmenso ejército del rey Ayla. Ragnar llevaba su nueva camisa que su esposa confeccionó, la lanza con la que mató a la serpiente gigante y un yelmo, nada más. Como es lo normal, los vikingos fueron cayendo consecutivamente, todos menos uno. Ragnar Lodbrok peleó con una fuerza y habilidad desconocida para los ingleses, asesinó a innumerables soldados, avanzaba solo entre las multitudes de enemigos rompiendo las defensas, los escudos, las cotas de mallas y los yelmos. Los golpes resonaban y ni siquiera uno parecía tocarlo a él. No sufrió ni una sola herida en esa batalla. Cuando era el único vikingo en pie, rodeado por un mar de enemigos, Ragnar dejó de luchar. Le preguntaron quién era y Ragnar no respondió absolutamente nada. Y recordemos que todavía no habían inventado Instagram, así que Ayla no sabía quién carajos era Ragnar. Así que básicamente le dijo que si no respondía, iba a morir. Ragnar no respondió. El rey Ayla decide tirarlo a un foso lleno de serpientes y si en algún momento dice que él es Ragnar, lo sacan de ahí rápidamente. Eso hace, pero las serpientes no se le enroscan ni lo muerden. Los ingleses comienzan a asustarse y alguien dice: ese hombre es muy fuerte, hoy no lo mordieron las armas y ahora tampoco lo muerden las serpientes. Y es el rey Ayla el único que ve lo que está pasando. Pide que le quiten la camisa larga y una vez desnudo, las serpientes se abalanzan sobre él. Y es ahí cuando él dice sus últimas palabras: los cochinillos gruñirán si supieran la desgracia del jabalí. Y así Ragnar Lodbrok muere. El rey Ayla entiende por lo que ha dicho que el cadáver es de Ragnar y hace algo que absolutamente nadie a su alrededor entiende, incluyéndome a mí mismo. Decide enviar mensajeros a los hijos de Ragnar para explicarles lo que había pasado. Los mensajeros llegan y Ivar los recibe con respeto. Cuando empieza el relato sobre la muerte de su padre, la cara de Ivar sin hueso cambia de colores, de verde a amarillo y de amarillo a blanco. Bjorn, costado de hierro, que estaba afilando su lanza de la furia, deja sus dedos marcados en la madera. Sigurd, que se estaba limpiando las uñas con un cuchillo, llegó hasta el hueso de un dedo sin siquiera darse cuenta. Hipster, que tenía una presa en la mano, la apretó con tanta fuerza que las manos comienzan a sangrarle. Los hermanos se deciden a matar a los mensajeros, pero Ivar se opone y les brinda protección hasta que parten a Inglaterra. Y aquí es donde Ivar se separa de sus hermanos. Ivar, por su lado, quiere una compensación porque entiende que su padre actuó con soberbia y pagó el precio. Por otra parte, los hermanos quieren venganza y comienzan a reunir a las tropas. Ivar los acompaña, pero no lleva a sus tropas, motivo por el cual la batalla tiene lugar y el rey Ayla vence, provocando la huida de los hijos de Ragnar. Ivar decide quedarse en Inglaterra para parlamentar con el rey y les dice a sus hermanos que ellos gobiernen en su lugar Dinamarca y Gotland. Ivar le dice a Ayla que aceptará una compensación y a cambio no atacará nunca a Inglaterra. El rey desconfía, pero los términos que propone Ivar lo terminan por convencer. Escuchen lo que le pidió. Pidió que le concedieran en tierras lo que pueda cubrir la piel de un buey. Es un trato inigualable para el rey. Por 2 o 3 metros cuadrados de tierra se saca de encima al enemigo más peligroso del mundo, básicamente. Y obviamente llegaron a un acuerdo. Pero el rey Ayla no contaba ni con la astucia de Ivar ni con las habilidades sobrenaturales que ya demostró tener en el pasado. Ivar toma la piel de un buey viejo, la hace humedecer y estirar 3 veces, luego las corta en tiras extremadamente delgadas y el resultado fue una cuerda de kilómetros de largo. Construye una enorme ciudad amurallada, hace levantar casas dentro. Los ingleses comienzan a unirse a la ciudad, ya que Ivar era tan extremadamente bondadoso y generoso que inclusive les regalaba oro a la gente que vivía en su ciudad.
pedían su consejo porque era sabio como ninguno, se hizo increíblemente popular e incluso el rey Ayla le dejaba espacio en importantes decisiones. Una vez tuvo tanto control en Inglaterra porque se codeaba con todos los hombres poderosos y con el rey mismo, mandó un mensaje a sus hermanos para que le enviaran oro. Un poco a regañadientes, los hermanos terminan por mandarle el oro. Ivar utiliza ese oro para básicamente comprar a todos los hombres poderosos de Inglaterra y obligarlos a permanecer inactivos si los vikingos volvían al país. Entonces les dice a sus hermanos que reúnan a todo el ejército de Dinamarca y Gotland. El ejército extranjero llega a Inglaterra y esta vez Ayla está muy disminuido, ya que cuando pidió el apoyo a sus vasallos, todos estaban comprados por Ivar. Y el propio Ivar mantuvo su promesa porque no peleó con sus hermanos y se mantuvo inactivo en la batalla. Batalla que concluyó con la victoria vikinga. Atrapan al rey Ayla y Ivar aparece en ese momento para proponer que la muerte de Ayla sea igual de espantosa que la de su padre. Entonces le tallan un águila de sangre en la espalda, provocándole una muerte extremadamente dolorosa. Y así es como Ragnar Lodbrok es vengado por sus hijos, cómo sus hijos reinaron Dinamarca y Gotland y cómo Ivar sin hueso se convirtió en el rey de Inglaterra. Real Facts, o eso dice el libro llamado La saga de Ragnar Calzas Peludas, la cual es una recopilación hecha muchos años atrás de todo lo que se logró encontrar en el periodo donde los vikingos no escribían, o por lo menos no registraban estas cosas, sino que todo lo que les comento acá es o bien registros de los enemigos de los vikingos, o bien son historias contadas generación tras generación, para luego estructurarlas en esta saga que pretende ser lo más fiel a la historia posible. Pero claro, ya cuando aparecen vacas gigantes y mágicas, no sé, nos empezamos a caer un poco a pedazos. Para mí, y supongo que para muchas personas, hay dos historias, la que sucedió y la que se contó. ¿Qué tan parecidas son? Ni puta idea, y seguramente no lo sepamos nunca, pero yo me acuesto un poco más feliz por las noches, pensando que un hombre gigante sin huesos, en algún momento de la historia, reventó a una vaca mágica. No sé ustedes. Y este, amigos míos, es el primer episodio de Inmortales. Me gusta pensar que narré esto para más de 3 personas, pero si no también me leí un libro copado y está todo bien. Los espero en el episodio número 2, el cual voy a intentar traer lo antes posible, y si llegaron hasta esta instancia, te llevo en el corazón, padre. Así de simple. Recuerden suscribirse y dejar el like. Un abrazo. Dum 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 dum.